A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de su canal de TV Plus, como siempre con el análisis de los temas más importantes que acontecen en nuestro país y a veces también fuera de nuestras fronteras. Sin duda alguna, el tema de la semana es la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol Mayor de Costa Rica al próximo Mundial a celebrarse este año, en noviembre 23, para la Selección de Costa Rica, que es la fecha donde empezamos a participar, a celebrarse este año en Qatar. Con esta clasificación al Mundial de Qatar, pues obviamente hay festejo, celebración, jolgorio, algarabía, felicitaciones y todo pues aparenta haber sido perfecto, muy bonito, muy bien. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, es por eso que para hacer un análisis de lo que ha sido todo este proceso eliminatorio para Costa Rica, hemos tomado la decisión de invitar a un experto, a un productor y director de un programa deportivo de radio con más de 20 años de experiencia de dirigir este espacio. Me refiero al señor Mario Esquivel Fernández, director de Dial Deportivo de Radio Victoria, para analizar un poco objetivamente, ya con cabeza fría, dejando a un lado pues las felicitaciones y los festejos de un logro obtenido, bien o malo, regular, pero un logro obtenido, bueno, de lo que ha sido este proceso de clasificación. El proceso fue el idóneo, es el ideal, o hubo errores que no deberían de volverse a cometer en el futuro, hay cosas pendientes por hacer. ¿Está realmente Costa Rica preparada para ir a un campeonato mundial y hacer una buena presentación? De eso tratará el programa, parte del programa del día de hoy. Vamos a escuchar a don Mario Esquivel darnos su reflexión sobre la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol Mayor de Costa Rica al Mundial de Qatar. Después de que teníamos muchísimo tiempo, después de que estábamos proyectando una fase tranquila de preparación para la selección, realmente tuvimos que correr, ¿verdad? Muy a la tica, ¿verdad? De que nos gusta, como dicen, dejar todo para lo último, ¿verdad? Pero las contrataciones de los entrenadores que se hicieron no valieron la pena, no sirvieron con la pompa que se hizo, con la pompa que llegaron las personas que pasaron previo a Luis Fernando Suárez. Pues la verdad que eso, el fútbol, yo siempre lo he dicho, el fútbol, la disciplina del fútbol es bellísima, pero cobra las cosas que se hacen mal. Y las cobra con creces, ¿verdad? Las cobra con creces porque tuvimos que correr. Luis Fernando Suárez no conocía, no tenía realmente el conocimiento de los jugadores. No hubo también quien aconsejara, quien orientara más bien al señor entrenador. Y yo creo que eso al final nos estuvo pasando la factura. Se dice que la comisión que llegó a inventar la plana, si se quiere, pero bueno, yo creo que a un final la casta un poquito, los jugadores de experiencia, a un final dieron el do de pecho, pusieron la carne en el asador, como se dice, Carlos, pero uno se queda pensando, ¿verdad? Costa Rica con estos 6 mundiales, Costa Rica después de Italia 90, como que no capitalizó, ¿verdad? Como que hemos participado, hemos estado en los mundiales, pero no nos capitaliza lo que es realmente la participación en las copas del mundo. O sea,
uno piensa que después de Italia 90, realmente el fútbol de Costa Rica iba a cambiar, iba a verse un poco más enfocado a la vitrina, a la vitrina mayor, a la vitrina, al teatro grande. Pero no fue así, no ha sido así. Los dineros que llegaron a engrosar arcas de la federación, arcas de los clubes, pues tampoco se han visto en los resultados que hemos tenido. Porque si bien es cierto, hemos participado en las Copas del Mundo, pero realmente lo destacable son dos, Italia 90 y Brasil 2014. O sea, no podemos decir que todas las copas que hemos participado han sido buenas para competir, porque realmente queremos ir a competir. Creemos que tenemos lo suficiente para ir a competir, pero bueno, yo siento que del partido que vimos ayer, de lo que vimos ayer, que bueno, el resultado es de que las finales se ganan, simplemente, pero no nos alcanza como para ir a competir con un grado de éxito para lo que es el fútbol de Costa Rica y para que lo que todos queremos que sea el fútbol de Costa Rica, porque, Carlos, la experiencia tiene que capitalizarse, tiene que servir para una base sólida para lo que quiere hacerse. Pero bueno, al final, digo, fiel a la costumbre, fiel a lo que somos los ticos, tenemos que salir corriendo, no hay tiempo, se acaba el tiempo, y bueno, de aquí a noviembre hay muy poco tiempo, y bueno, oyendo a Luis Fernando Suárez en la conferencia de prensa, dijo, y yo le puse mucha atención, dijo, quiero que esa participación lo haga otro equipo, pero ¿cómo cambiar en tan poco tiempo? ¿Cómo? O sea, no hay varita mágica. En los deportes no hay varita mágica. O sea, repito, las cosas que se hicieron mal, las disciplinas lo cobran muy caro, Carlos. Así es. Como comentarista de fútbol con experiencia, Mario, ¿sigue fallando la dirigencia? ¿No es tanto el jugador? ¿Es el dirigente el que sigue planificando mal, el que sigue jugando ajedrez a veces contra la pared, contra el reloj, y después termina corriendo a tal punto de esperar hasta el último minuto para clasificar de último, ¿verdad? Es ahí donde está todo el talón de Aquiles en el fútbol de Costa Rica. Carlos, somos expertos en la improvisación. Y es más, para no irnos muy largo, tenemos el ejemplo de Club Sport Herediano. Las cosas que hace Club Sport Herediano no podemos decir que estaban planificadas. Se cambian sobre la marcha los entrenadores. Se cambian a gusto prácticamente de gerente deportivo los entrenadores. Yo siento que, si bien hemos ganado títulos o hemos quedado subcampeones, esta forma de trabajar no nos puede decir que eso está planificado, Obviamente, sabíamos que la selección de Costa Rica, después del 2014, había que hacer un recambio, pero un recambio no se hace en un solo sopapo, como dicen, como decía mucha gente, no se hace de la noche a la mañana. El recambio tiene que hacerse paulatinamente, y no solamente en los clubes, sino en la selección nacional. Y vemos que cuando se quiere cambiar muchas figuras, se pasa mucho tiempo sufriendo. Digamos, lo que he hecho. Digan. ¿Cuál fue la clave, don Mario, para que Costa Rica pudiese clasificar?
fue realmente esa comisión técnica presidida por Jafet Soto. Hay quienes dicen que fueron ellos, otros dicen que hay un aporte importante del entrenador, hay quienes dicen que el levantar de los jugadores más viejos, que en un principio estaban hasta fuera de condición física, eso sirvió, y también la llegada de sangre joven, que a última hora aparecieron, un Contreras, por citar un ejemplo, Bennett, entre otros que aparecieron por ahí, que eso fue lo que permitió ese crecimiento. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos tiene hoy en el Mundial? Porque inclusive, según dice el director técnico de Nueva Zelanda, ¿verdad? Estoy viendo por ahí una noticia, el señor Danny Hall, pues él responsabiliza a la FIFA, ¿verdad? Por no haberle podido ganar a Costa Rica, y dice que, en resumidas cuentas, que el arbitraje le perjudicó a Nueva Zelanda, que los técnicos, los árbitros no deben apostarle tanto al VAR, ¿verdad? Al video asistencia, sino a la intuición, dice el técnico neozelandés, y que esa intuición pues debió haberle llevado al árbitro a pensar, a reflexionar y a decidir que el gol de Nueva Zelanda estaba bien y que jamás ameritaba la expulsión del jugador que al final de cuentas los dejó con 10 hombres. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué realmente nos tiene hoy por hoy en Qatar? Son varias cosas, ¿verdad? Creo que por el poco tiempo que estábamos hablando al principio, Carlos, Luis Fernando Suárez no tuvo el conocimiento de los jugadores con suficiente tiempo, ¿verdad? Ya vimos que Cristian estuvo de Saprissa, pasó por allá. Algunos jugadores pasaron como para ver qué pasaba, qué sucedía, ¿verdad? Y los probó y no sucedió nada. O sea, seguíamos dando palos de ciego, seguíamos mal. Alguna gente cree, Carlos, que cuando el aficionado se acerca al estadio, y muy a la tica también, o sea, que el jugador siente el compromiso con la afición, eso la afición levanta al equipo. Creo que los 2,000 o casi 3,000 personas que había en Qatar, ¿verdad? Creo que colaboraron muchísimo para darle ese empujón a la selección, porque si bien es cierto, ganamos y que la historia va a decir que Costa Rica ganó, los que vimos el partido a mí no me gustó. Por ejemplo, a mí no me gustó. Estuvimos al borde del abismo todo el partido. O sea, todo el partido fue un sufrimiento. Y para colmo cae a los 2 minutos y 20 segundos el gol. Y prácticamente estuvimos 90 y tantos minutos sufriendo. Siento, Carlos, repito, el fútbol de Costa Rica tiene que desengancharse, ¿verdad? O sea, tiene que levantar ese ADN, como dicen los de Saprissa, ¿verdad? La gente de Saprissa, que yo digo que todos los equipos tienen su ADN, pero la selección tiene que levantar el ADN. Si bien es cierto, no somos Brasil, que da espectáculo y que gana y juegan bonito, yo creo que el fútbol de Costa Rica está para hacer más. Está que ese empujón lo necesitamos. Hay, por ejemplo, partidos que son memorables, que yo sueño con partidos de esos, por ejemplo, contra Uruguay, ¿verdad? Contra Uruguay en el 2014. Fue un partido que Costa Rica jugó bien, jugó con un ADN propio, jugó algo más y se gana, ¿verdad? Y se gana. Yo repito, no creo que el fútbol de Costa Rica sea ese que vimos ayer. No creo que el fútbol de Costa Rica sea tan al borde de la navaja, ¿verdad? Tan a la orilla del abismo. Pero bueno, hay gente que dice que las finales se ganan y que no importa cómo se ganen.
pero con esa actitud, con lo que hicimos ayer, no nos alcanza. Bueno, pero usted es herediano, usted está acostumbrado a sufrir, a estar pegado contra el marco y al final de cuentas quedar campeón. Así que yo me imagino que usted está vacunado para el partido de este martes, ¿verdad? Aunque pues sí, es cierto, ¿verdad? Nueva Zelanda mantuvo más el control del balón, hizo más tiros a marco, más saques de esquina. En realidad lo que hicimos fue un gol y defendernos durante todo el partido, ¿verdad? Y Bueno, por dicha nos alcanzó. en otras circunstancias, Carlos, en otras circunstancias, si no hubiera sido los VAR, realmente hubiera pasado lo que no quería, que hubiera pasado de llegar a la largue. A la larga. Que nos hubiera pasado algo parecido a lo que le pasó a Perú. Sí. Yo lo comentaba, que la gente daba como un claro favorito a Perú. Sí. Y cuando se dan esos favoritismos, es muy peligroso. Así es muy peligroso porque el jugador incluso se confía en demasía, se confía que ya nada más con presentarse y ponerse el uniforme se gana. Y no, Sí. esos partidos no se ganan en esta forma, esos partidos se ganan en una forma diferente, pero disfrutemos, como decía ayer el entrenador, disfrutemos, Sí. pero sí hay mucho que hacer, Carlos. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en compras y reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Bueno, Costa Rica está en Qatar. Nuestra participación en el Mundial de Fútbol Mayor arrancará el 23 de noviembre del presente año, el año 2022, frente a España. Pero, vaya, tenemos que enfrentar a España, tendremos que enfrentar también a Alemania y nos toca también con Japón. De esos 3 equipos, más el nuestro, que son 4 que conforman ese grupo, clasifican 2 y un mejor tercero. ¿Qué posibilidad tiene Costa Rica real de que le vaya bien? Bueno, es parte de lo que también comentamos con don Mario Esquivel Fernández, director de Dial Deportivo de Radio Victoria, para entender un poco cuánto tendría que mejorar en 5 meses la Selección Nacional de Fútbol Mayor de Costa Rica para hacer una muy buena presentación en este Mundial de Qatar. Veamos. Bueno, en el grupo están 2 campeones del mundo, Alemania, que ha sido muy irregular, quizás más el equipo más regular en Copas del Mundo, al igual pues Brasil, ¿verdad? Brasil y Alemania, y por supuesto España, que también escuchaba a una gente que estaba entrevistando a unos españoles y decía que lo que conocían de Costa Rica era a Keylor Nava nada más. Sí, que Costa Rica era un equipo asequible, ¿verdad? O sea, accesible a poderle ganar sin ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, lo mismo decían en Brasil los uruguayos y los italianos, ¿verdad? Al final de cuentas, no les fue tan bien, ¿verdad?
Ahora sí tendríamos que cambiar muchísimo para aspirar a que sea ser el mejor tercero y pasar a la segunda fase, ¿verdad, Mario? Porque en nuestra selección se ve que hay falencias, ¿verdad? Hay falencias defensivas en la creación, en la contención del fútbol, en la definición, en fin. Y el técnico lo reconoce, ¿verdad? Pero de aquí al 23 de noviembre para enfrentar a España, qué difícil. Nos toca contra Japón a las 4 de la mañana, un 27 de noviembre, y cerramos con Alemania el 1 de diciembre a la 1 de la tarde, ¿verdad? Con Alemania nunca nos ha ido bien, dicho sea de paso, ni en el Mundial cuando vamos a Alemania nos fue bien, que lo haríamos con ellos, ¿verdad? No, el recuerdo no es bonito, ¿verdad? Complicadísimo, ¿verdad? Complicadísimo. Ahí es donde tenemos que pensar que el jugador también se sale del libreto, porque yo recuerdo a Diego Armando Maradona en Brasil 2014 que decía que Costa Rica no hacía ni un gol prácticamente, que con los equipos que nos había tocado, que no íbamos a hacer ni un gol, ni una cona, ni un corner, ¿verdad? Ese tipo de comentarios que Diego Armando Maradona se dejó decir a los cuatro vientos. A mí me preocupa porque, repito, tenemos los dos extremos, Carlos, tenemos los dos extremos. Jugadores que ya están en la puerta de salida, ¿verdad? Que hicieron una gran performance, que hicieron cosas buenas, cosas importantes para el fútbol de Costa Rica, Keylor Navas, Celso, Brian Ruiz, pero también tenemos el otro extremo, que es jugadores muy jóvenes para estas instancias. Ahí es donde uno piensa en lo que se ha perdido, el tiempo que se ha perdido, que no nos ha dado tiempo de que se dé ese cambio generacional en una forma más tranquila, con el tiempo suficiente para madurar a estos jugadores que vienen empujando, obviamente que sí tienen potencial, estos jugadores que vemos, que nos ha gustado, y que Luis Fernando Suárez, creo que si algo ha tenido es la valentía, Carlos, de poner jugadores jóvenes como se le ganó a Estados Unidos aquí. O sea, no le ha temblado la mano. Pero de eso al campeonato del mundo, a los partidos del campeonato del mundo, hay mucha diferencia. Entonces, tenemos dos extremos de jugadores donde prácticamente no nos queda en el centro ningún jugador, sino casi veteranos y casi también jugadores que están haciendo las primeras armas ya en estas lides que ya son otra cosa, Carlos, son otra cosa. Y repito, quisiéramos ilusionarnos más, quisiéramos pensar a futuro, pero si algo hay en el deporte es que la improvisación, repito, se paga muy, muy, muy fuerte con intereses. Y bueno, yo no quisiera que clasificáramos de 32 y que quedáramos de número 32 también de los equipos participantes, ¿verdad? Bueno, Dios quiera que no, ¿verdad? Yo creo que la improvisación no solo en el fútbol, en otras cosas también, en la política no se perdona, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que el fútbol también es caprichoso, y el fútbol, por eso es el deporte rey, es el deporte de las grandes sorpresas, ¿verdad? Es el deporte donde 1 más 1 no es 2, ¿verdad? Y a veces, pues ahí es donde uno se lleva esas sorpresas. Dios quiera que tengamos una muy buena sorpresa para este fin de año en este Campeonato Mundial a Qatar, donde pues logramos clasificar por repechaje, pero clasificamos. No obstante, nos deja dudas, ¿verdad?, que podamos ir a hacer, aunque sí la ilusión de jugadores que quieren cerrar bien su carrera deportiva en la selección, con vasta experiencia, y otros que quieren hacer historia y quieren proyectarse, ¿verdad?, a ser jugadores internacionales y van a ir a darlo todo. Ya veremos qué nos depara todo esto.
Mario, espero que sea no la última, es la primera, pero que la primera muchas veces, que te tengamos por acá, porque queremos hablar del campeonato nacional también. ¿Por qué no hablar de tu Club Sport Herediano, verdad? Por supuesto, a los que nos apasiona los deportes, porque a mí me encanta fútbol, a mí se me olvida todo, Carlos, viendo fútbol, todos los problemas y toda la pandemia incluso, pero a mí me gusta, digamos, a mí siempre me ha gustado muchísimo, bueno, yo jugué baloncesto, yo disfrutaba mucho ver las ciclísticas, ¿verdad? Cuando se podían ver las vueltas a Costa Rica, yo iba a ver una llegada, por ejemplo, a Ciudad Quesada, me encantaba. Iba al circuito Presidente, me encantaba y estaba ahí temprano, buena mañana, todo soleado y todo, pero el deporte es muy lindo, el deporte es bello, el deporte es cultura. Y bueno, yo creo que, repito, no quisiera ver marcadores de 5-0, de 6-0 en el campeonato del mundo y realmente, Carlos, los que tenemos ya mucho rato de ver fútbol, sabemos que esas cosas pueden pasar, perfectamente pueden pasar, y yo quiero que no nos pase a Costa Rica, y que tampoco lleguemos a meter el bus, como se dice comúnmente, a dejar un solo jugador en delantera, ¿verdad? En todo el campo. Yo creo que repito, uno espera que el fútbol de Costa Rica levante vuelo una vez por todas, pero no es tan fácil, estamos de acuerdo, pero tarde o temprano tiene que darse, tarde o temprano, quizá esta camada de jugadores que viene empujando tengan la oportunidad digamos, de competir más ampliamente como lo quisiéramos. Yo creo que todos los que amamos este deporte y en general todos los deportes, Carlos. Así es. Yo creo que materia prima Costa Rica, y eso está más que demostrado. A nuestra dirigencia le ha costado mucho aprender y sobre todo yo creo que le ha costado mucho pasar de asociación a sociedad anónima, ¿verdad? De empresa pública a empresa privada, es lo que más nos ha costado en el país. La improvisación es lo que ha primado y creo que ahí es donde desgraciadamente pues se hagan estas cosas como la selección, ¿verdad? Y al final de cuentas, como tú dices, hay que correr, ¿verdad? Pero ahí estamos aprendiendo a construir estadios, estamos aprendiendo a ir a un mundial, estamos aprendiendo a hacer buenas presentaciones, pasar a una segunda fase en un mundial, una tercera fase. Está como el boxeador que dice, seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y se sube al cuadrilátero y casi sale muerto, ¿verdad? Y pierde con una golpiza increíble. Entonces va a la siguiente pelea y dice, seguimos trabajando y seguimos trabajando. Sí. O sea, ¿cuándo vamos a terminar, verdad? ¿Cuándo se va a acabar? Obviamente, estamos se supone entre los 32 equipos mejores a nivel del mundo. Sí, bueno, sí. Hay algunos que se quedan que yo creo que tienen mucho más que el fútbol de Costa Rica, pero bueno, sí. La forma de jugar, la eliminatoria nos da esa posibilidad, ¿verdad? Incluso el repechaje a nivel de CONCACAF nos deja campo para participar un equipito más, pero ese aprendizaje, cuando termine ese aprendizaje, yo creo que nosotros no lo vamos a ver, Carlos. Bueno, aunque también tengo una cosa, yo no entendí qué hacía Nueva Zelanda en este repechaje. Para mí Nueva Zelanda siempre ha sido una isla australiana, ¿verdad? Yo eso no lo entendí, ¿verdad? Ahora, ¿será que se hizo país, independizó, en fin, yo qué sé? Pero yo creo que bueno, Costa Rica ha dado sorpresas, y sorpresas para bien, y me parece que tal vez, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, ¿verdad? Yo, por ejemplo,
Un tema que tenemos que hablar, Mario. Quedan 5 meses, no hemos terminado el campeonato actual. Falta que como un mes de campeonato, 22 días. Yo no sé si va a ir a gran final o no. Y el próximo campeonato va a ser de ¿qué? 3 meses. ¿Verdad? Es un tremendo tema que yo creo que ni la dirigencia lo ha definido y que nadie lo ha dicho. Tiene que planificarse, Carlos, lo que se quiere hacer del campeonato tiene que variarse mucho, ¿verdad? Tiene que dársele ese tiempo que Luis Fernando Suárez ha pedido, los microciclos que tanto y el técnico realmente no quiere entrenar, no quiere fogueos, él quiere entrenamiento. Entonces nos quedan 5 meses, ¿verdad? 5 meses y resulta ser de que falta casi un mes de campeonato, por lo menos, más el descanso, más el campeonato que sigue y un mes con la selección. Supongamos, ¿cuál no tiene más el hombre? Y yo no sé, vamos a tener que hacer campeonato y una vuelta, algo así, será esto, ¿verdad? O campeonatos o partidos, no sé. Entonces, ese es un tremendo tema, ¿verdad? Ahí está el problema, Carlos, ese es el problema inmediato de esa comisión que vino a poner orden y la Comisión de Selecciones y la Federación Costarricense de Fútbol para darle el espacio como en este momento se le dio rumbo al repechaje a la selección de Costa Rica. Así es. No queremos hacer el ridículo, no queremos hacer ridículos porque el fútbol de Costa Rica ya debería capitalizar algo más. Yo creo que Luis Fernando Suárez ha sido afortunado. Anteriormente, Carlos, se hablaba que los jugadores enyesaban jugadores, los equipos enyesaban jugadores para no participar a nivel de selección. O sea, esas cosas, esas prácticas se venían dando hace muchísimo tiempo. Cuando el fútbol de Costa Rica entendió que la vitrina era la Copa del Mundo, que la mejor vitrina para contrataciones, esas cosas han cambiado muchísimo. Esas cosas han cambiado. Jugadores que se iban en las concentraciones de fiesta, eso ha cambiado. Eso ha cambiado, pero queremos dar ese do de pecho, Carlos, ese do de pecho para no solamente ir a participar, sino ir a competir realmente como tenemos, que yo creo que se merece el aficionado y el fútbol de Costa Rica en general. Bueno, Mario, muchas gracias, de verdad gusto tenerte por acá. Me alegra verte bien, ¿verdad? Excelente, y felicitarte como siempre por tu programa y también por esas apreciaciones tan atinadas, tan oportunas sobre el tema de fútbol de Costa Rica. Claro, con la experiencia que tienes como productor de radio, un programa deportivo, como director, pues sin duda alguna eso, pues, y la gente que te rodea te hace pues manejar el ABC y hasta la Z y más para allá, ¿verdad? De todo el abecedario, lo que significa el fútbol de nuestro país. Gracias, de verdad, gusto tenerte. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecido, y aquí estamos al pie del cañón. En realidad nos une una gran amistad de muchos años y una bandera que ¿cómo se llama? Que nos cobija, la roja y amarillo. Pero bueno, no es momento de hablar de Club Herediano, era momento de hablar de la selección. Creí que me ibas a decir la tricolor, la azul, blanco y rojo. Sí, Carlos, no, muchísimas gracias, Carlos. No, buenas gracias, de verdad, y si Dios quiere, y usted me lo permite, vamos a tenerlo más por acá, porque hace falta traer gente que sepa de fútbol para hablar a veces, claro. Aunque este no sea un programa deportivo. Permítame ir a la pausa, acá seguimos con más acá en TV Plus. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en compras y reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita.
Dejando el tema deportivo de lado y pasando a analizar lo más importante que aconteció esta semana en Consejo de Gobierno, después de que la semana pasada pues, no hubo Consejo de Gobierno porque el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se encontraba participando en la encerrona de las Américas o en la Convención de las Américas, ¿verdad?, en Estados Unidos, a los que fueron invitados todos los gobiernos democráticos de América Latina. Hubo 3 grandes temas que se trataron, todos muy importantes en este Consejo de Gobierno. Yo diría que 4 más bien. Uno de ellos, sin duda alguna, fue precisamente este encuentro, esta Convención de las Américas, ¿verdad?, donde se presentó un resumen de lo que ya hemos conocido, ¿verdad?, pues el interés de los países participantes de mejorar las condiciones de medio ambiente, de entender que la economía pues del derrame ya no funciona, y lo reconoce el mismo presidente Biden, que ahora hay que apostarle a una mejor distribución de riqueza. El tema migratorio, que para Estados Unidos es importantísimo y debería ser importante también para nosotros los latinoamericanos, pues nos vamos a quedar sin población, ¿verdad?, si tanta gente sigue migrando a los Estados Unidos. Pero bueno, ese informe lo presentó el presidente Chávez al Consejo de Gobierno. Pero este que fue un Consejo de Gobierno muy particular, donde no solo estuvieron todos los ministros que conforman el Consejo de Gobierno, sino también gerentes y presidentes de las instituciones autónomas y la Contraloría General de la República. Bueno, pues ahí también se habló de otro tema que se las trae, tiene que ver con la economía, la inflación mundial, el déficit fiscal, la deuda pública, proyectos de inversión, cómo definir políticas públicas dentro de ese panorama. Y bueno, pues ahí el presidente Chávez no ahondó, aunque sí mencionó que se trataron esos temas. Pero hubo 2 temas más que se analizaron en el Consejo de Gobierno que han sido, qué sé yo, no sé cómo decirlo, por decirlo así, la comidilla de la clase política. Uno de ellos tiene que ver con el nombramiento de las juntas directivas, donde el presidente Chávez dice que él, a diferencia de otros gobiernos, bueno, pues ni tan siquiera conoce a la gente que se nombra en juntas directivas. Se proponen nombres, de los nombres que se proponen, se hace una lista, de esa lista, pues se entrevistan a las personas y en las entrevistas se le propone al presidente quienes podrían formar parte de estas juntas directivas. Es un procedimiento nunca antes visto, nunca antes hecho en el país. Esto, pues sin duda alguna, nos hará reflexionar y ya veremos si traerá resultados buenos para el país. Pero el otro gran tema tiene que ver con el aumento salarial que el presidente Chávez quiere aprobar para sus ministros y viceministros. Pasemos a ver lo que fue este resumen que nos hace el presidente Chávez y luego haremos un análisis de estos grandes temas que comenta el presidente de la República. Empezamos el consejo con una presentación de la señora Contralora General de la República y de los principales gerentes de la Contraloría sobre temas de interés común como la situación económica, las presiones económicas internacionales, la deuda pública, así como los principales procedimientos de formulación de políticas públicas y de proyectos de inversión. También hicimos los nombramientos correspondientes que tiene que hacer el Consejo de Gobierno en juntas directivas y otras instituciones del Estado. Discutimos cómo en Costa Rica ahora, bajo esta administración, estamos nombrando a los miembros de las juntas directivas en un proceso que es absolutamente transparente, sin tráfico de influencias y sin ver esas posiciones como nombramientos políticos, no de políticas públicas. Entonces discutimos el proceso, en particular para darles un ejemplo, abrimos a concurso público los 6 puestos de junta directiva en el INS,
Se presentaron 400 personas interesadas. La secretaria del Consejo de Gobierno realizó un proceso de selección de acuerdo a criterios OCDE, limitó las 400 personas a una lista corta que vamos a concluir entrevistando un comité para proceder al nombramiento. Yo no conozco a ninguna de las personas preseleccionadas que va al comité, no tengo el gusto, pero al final ese comité me va a presentar a mí su sugerencia y sobre una base de va o no va, sin ningún otro procedimiento, procederemos al nombramiento. Eso también requirió un buen poco de discusión en el Consejo de Gobierno. También le di una mención, un reporte a los miembros del Consejo de Gobierno ampliado sobre mi reciente participación en la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Sobre temas que quisiera contar independientemente del Consejo de Gobierno a la población de este país, por transparencia, por legitimidad y por franqueza. El primer tema que quiero comunicar es que en la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Fundamentalmente lo que estoy haciendo es que rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base de los ministros y viceministros han estado congelados. A mí no me parece apropiado y creo que la mayoría de la población costarricense tiene que tener claro que no se vale, no es buena política pública que un jerarca, un ministro, que tiene responsabilidades administrativas, legales, enfrenta la posibilidad de causas penales y responsabilidad personal, gane una tercera parte menos que sus subalternos, 30% menos. Eso es la situación que tenemos. ¿Por qué se congelaron? Bueno, ustedes podrán llevar los salarios, la base de los salarios de estos jerarcas, mientras que el resto de la administración pública continuó con los procesos normales de revisión de salarios. ¿Por qué? Bueno, no es fácil de explicar, pero posiblemente ustedes entenderán que se trata de una acción política, pero llegamos a un nivel en el cual ya la situación es insostenible y yo hago las cosas que haya que hacer en el momento que hay que hacerlas y me parece absolutamente claro que este es el momento. Salario base de los ministros quedará en 2.600.000 colones y el de los viceministros en aproximadamente 2.500.000. Es difícil reclutar gente. Esta gente aceptó puestos con una remuneración absurda desde mi punto de vista. Yo sé que son salarios altos para la mayoría de los costarricenses, pero comparados con los requisitos y el costo de oportunidad que tienen estas personas en el mercado, son salarios insostenibles. Obviamente tramitamos esto y discutimos esto con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Ellos nos dieron sus criterios y por ahí les estoy anunciando que voy a firmar y publicar este decreto el día de hoy. También quiero comunicarles que hay 1.309 funcionarios públicos que recibieron bono proteger en contra de la ley por un monto muy sustancial y que estamos dándole a esos 1.300 funcionarios públicos un mes para que devuelvan el dinero del bono proteger en contra de la ley y por un error
diría yo, administrativo, y por lo tanto, de acuerdo a la normativa de control interno y a los requisitos de probidad de la función pública, tienen que devolver estos recursos y de manera inmediata, y entonces a quienes no lo devuelvan haremos lo que tengamos que hacer para recuperar ese dinero que ellos no tenían derecho y que le corresponde a todos los costarricenses. El monto no es despreciable. Bueno, sobre el tema de la Cumbre de las Américas se habló poco, casi que no se mostró mucho interés por parte de la prensa ni el gobierno de este encuentro que se tuvo con gobiernos democráticos en los Estados Unidos y donde el presidente pues tuvo que ausentarse toda una semana. Del tema del pago de 1.300 a 1.309 funcionarios públicos que se les dio dinero, de aquella plata que se le entregaba a la gente, ¿verdad? El bono proteger, porque no tenían qué comer o porque la pandemia pues se han quedado sin trabajo. Bueno, eso pues no ha causado mucho revuelo. En realidad esa cruz tuvo que llevarla el PAC en el gobierno anterior y eso pues en la zona le costó caro, ya que esto había salido a la luz pública desde la administración anterior, solo que ahora se dan los números exactos de cuántos funcionarios, a cuántos se les pagó y se les da un mes de tiempo para que vuelvan la plata. Pero aquí sí viene el gran tema, el tema que saca roncha. ¿Cómo es eso de que el presidente de la República se le ocurre subirle en 1 millón de colones el salario a los viceministros y ministros de la República de la noche a la mañana, de un día para otro? En una economía que tiene un déficit fiscal que supera el 63%, o sea, más del 60% que dice la ley que regula las finanzas del Estado, ¿verdad? Donde dice que cuando el déficit es superior al 60%, pues no pueden haber aumentos en la administración pública. Póngate atención, ¿verdad? Pero ¿cómo permitir que los ministros del país, de nuestro país, y los viceministros ganen 1 millón más de la noche a la mañana, mientras en las zonas rurales la pobreza es del 50%, en las zonas urbanas de un 30%, y la pobreza extrema supera el 8%, según datos del propio INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Eso, pues sin duda alguna, es lo que ha sido, sin duda alguna, pues noticia, y es lo que ha sacado roncha, ¿verdad?, sobre este tema. Pasemos a escuchar la reacción de la señora diputada de Cartago de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, ¿verdad?, que nos da su impresión. Ella dice que este aumento pues no puede darse, la ley de las finanzas públicas no lo permite, pues el déficit fiscal de Costa Rica es altísimo. Veamos la posición oficial de la fracción más numerosa de la oposición de nuestro país, de Liberación Nacional. Del decreto anunciado el día de hoy por la prensa con respecto al aumento de los salarios a los ministros y viceministros, tenemos serias dudas de legalidad, ya que la ley 9635 dispone que este tipo de aumentos son de reserva de ley. Y por otro lado, también esta misma ley, cuando alcanza la deuda más de un 60% del PIB, indica que no se pueden hacer aumentos salariales, no pueden haber incrementos salariales. Y por otro lado, también tenemos dudas sobre la constitucionalidad, ya que habría trato desigual entre los funcionarios públicos. Hasta el momento no se ha aplicado ningún aumento a ningún empleado público, y cómo sí se puede hacer a los ministros. Por eso, creemos que se requiere de una consulta a la Procuraduría. Bueno, ya veremos si de verdad el gobierno de la República logra aumentarse 1 millón de colones para sus ministros y viceministros, ¿verdad?, en su salario base, o si el presidente tiene que echar marcha atrás. El presidente dice que él hizo consultas y que vía decreto se puede hacer. La oposición en el gobierno sobre esta disposición del gobierno tiene una versión distinta. Dicen que esto jurídicamente
no se puede hacer, ya veremos en qué para. Lo que sí es cierto es que es lamentable reconocer que en nuestro país los salarios están estancados desde hace 12 años. Y no solo para la clase trabajadora, sino también hasta para los altos jerarcas. A tal punto que la gente ya no quiere trabajar en un cargo de ministro o viceministro, ¿verdad? El propio presidente de la República reconoce que eso es insostenible. ¿Y por qué decimos que es muy duro? Bueno, porque hay que reconocer algo, y es que la inflación de los últimos 12 años, pues probablemente sí va a andar en un 20, un 30%, y de repente pues va a justificar un ajuste, no un aumento, sino un ajuste del salario de los altos jerarcas. Aquí viene otro gran tema. Lo que también es injusto es por qué solo a ellos se les va a reconocer esa inflación de los últimos 12 años en su salario, y por qué no al resto de la población trabajadora no se le hace también un ajuste de una tercera o cuarta parte de su salario, ¿verdad?, de un aumento, para eventualmente que ese aumento pues permita reconocer la inflación perdida en los últimos 12 años. Aquí es donde aparece el gran tema de discusión, ¿verdad? Porque peor aún si volvemos la mirada al tema de pensiones. Las pensiones también tienen 12 años de estar estancadas en Costa Rica. Y hay pensiones que per se están por debajo del ingreso límite para ser pobre. O sea, el Estado mismo crea pobreza en Costa Rica. Paga pensiones por debajo de la línea de pobreza, y entonces pues muchas veces un pensionado del Estado significa que es una persona que ya per se es pobre o va a ser pobre. Peor aún es el tema de reconocer que tenemos una economía totalmente estancada, una economía que crece muy poco, o que a veces hay años en que no crece, y pareciera que no crece porque las políticas macroeconómicas que los gobiernos anteriores han dictado no han sido las mejores. La más gran vergüenza que puede tener Costa Rica es que si se compara a economías que en otrora estuvieron deprimidas y a sistemas políticos que no son un ejemplo en América Latina, bueno, pues esas economías están creciendo al 5, al 6, al 7, al 8%. Aquí nomás, en Nicaragua, cruzando la frontera, ese país está creciendo el Producto Interno Bruto en esos números. ¿Por qué Costa Rica no lo logra? Bueno, tremendo tema. Cierro mi comentario con un reto aún mayor que el crecimiento económico y el ajuste de salarios. ¿Dónde quedamos en el tema de la distribución de riqueza? En el país de América Latina con la más injusta distribución de riqueza, Costa Rica, el país donde más desigualdad se ha creado en los últimos 20 o 30 años. ¿Qué reto más grande? Cuando el país más rico del mundo, el presidente de ese país reconoce que esa economía del derrame no es la mejor, y que no queda más remedio que es levantar la economía con pequeñas empresas, con microempresas, desde abajo para arriba, y no como se pensaba hace 30, 40 años, desde arriba para abajo. Ya veremos cómo le dará el presidente Chávez con esa recomendación que le hizo Joe Biden en esta cumbre de las Américas, para que en un futuro los ministros puedan ganar como merecen por el cargo y la responsabilidad que tienen, y también nosotros, el resto de los costarricenses, podamos tener salarios más prósperos y más justos en una economía que de repente pues también crezca en números óptimos. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!